Bien, nos encontramos con el licenciado Francisco Ramírez, secretario de organización de la Confederación de Trabajadores Unitarias CTU. Licenciado Ramírez, ¿cuál es la situación actual de las relaciones empleadores-trabajadores en lo que tiene que ver con el aumento salarial? La situación actual que hay con el sector empleador con relación al reajuste de salario que se cumplió en abril de este año es que el sector empresarial está proponiendo un 12% de reajuste nada más hasta el salario mínimo. Y se están centrando en que el código laboral habla de discusión de salario mínimo. El movimiento sindical está reclamando de que sea un reajuste de salario, no hasta los salarios mínimos, sino un 25% y un 30% hasta 30,000 pesos, entendiéndose de que hay una inflación acumulada en la República Dominicana que le ha impedido a los trabajadores poder adquirir y a la población los productos de primera necesidad. Entonces el movimiento sindical, principalmente la Confederación de Trabajadores Unitarias CTU, está demandando que se haga un reajuste del último salario, que son 7,360 pesos, que se lleve a 11,000 pesos y que se reajuste los demás salarios en un 20%, todos los salarios en adelante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la discusión de los salarios en la República Dominicana? Hay que entender que los salarios, los sueldos que se están discutiendo son del sector privado, pero no organizado. Y las centrales sindicales, sus organizaciones, discuten su salario en tarifa y en pacto colectivo. Y el sector empleador conoce la debilidad del movimiento sindical en ese sentido y se centra nada más en esa parte, en que es una discusión de salario para los trabajadores que están en los salarios mínimos. Y nosotros como dirigentes sindicales, lo que podemos decirle a la población, que está un poco difícil la discusión con los empleadores, porque ellos están centrados en que es nada más salario mínimo. Y el movimiento sindical quiere que sea más del salario mínimo, pero no tenemos la fuerza que nos pueda ayudar a que eso se consiga, porque los trabajadores para los cuales se está discutiendo el salario, no están organizados, porque ese salario es del trabajador no organizado de las empresas, principalmente la grande y la microempresa pequeña. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que habrá que llegar a un momento que lo que ayudaría en esta discusión es la opinión pública, la necesidad también del gobierno que intervenga en la discusión, porque el movimiento sindical no tiene la capacidad y la fuerza para sacarle un aumento de salario como manda la regla, porque aquí ha habido una inflación que no se calcula en los salarios, solamente el sector empleador quiere calcular la inflación del año en que se está y no la inflación acumulada que nunca se ha resuelto. Y se reclama también de que hay que en esta discusión el sector empleador quiere reconocer y de reclamar y decir que un aumento de un 12% significa un 18% del presupuesto nacional. Ahí habría que calcular eso. ¿En qué sentido? Los empleadores tienen beneficio de los trabajos que se hacen en el país, de lo que es la producción nacional. ¿Qué significa ese 12% de la producción nacional para los trabajadores, de los beneficios que se gana un empleador? Porque un 12%, que es lo que ellos están ofreciendo, lo que son como 833 pesos del salario mayor. Entonces, eso no resuelve nada. Con la inflación acumulada que hay y con la carestía de todos los productos de primera necesidad, no producto, por ejemplo, de una crisis local, sino de la crisis internacional, del alza de los productos derivados del petróleo y de la crisis en los Estados Unidos y en los países desarrollados con relación a los problemas financieros que ha habido. Entonces, el movimiento sindical y los trabajadores tenemos que aunar más esfuerzos, organizarnos alrededor de nuestra central de la Confederación de Trabajadores Unitarios para tener mayor fuerza para poder demandar al sector empleador un reajuste salarial más allá de lo que ellos están ofreciendo, porque ¿Qué, ellos se aprovechan de esa realidad. ¿Qué tiempo hace que se están llevando a cabo estas discusiones que hasta ahora han sido infructuosas? La discusión sobre el reajuste salarial se está pidiendo desde el 2008, cuando aumentaron los productos de primera necesidad y productos de la crisis. Y a partir de cuando el gobierno
le hizo un reajuste a los salarios del sector público, entendiendo la situación que se estaba viviendo. Desde ahí hemos venido reclamando un reajuste salarial. Pero el sector empleador decía que no era la fecha porque cada 2 años que se discute, cuando eso no es así. Porque si hay un momento de crisis, de la única forma que usted puede enfrentar la crisis es si usted le pone más dinero a la población, a los trabajadores en los bolsillos. Entonces, ellos no quisieron ir a la discusión. Entonces, entraron a la discusión ahora cuando se cumplieron los 2 años, en abril, de haberse discutido el último acuerdo de reajuste de salario, porque se cerraron y no quisieron. Entonces, ya se tiene aproximadamente 2 semanas ya directamente con ellos, digo 2 meses, discutiendo el salario, pero el movimiento sindical lo está reclamando y se discutió también con ellos, pero no quisieron, enredaron el escenario para no llegar a una discusión sobre el reajuste salarial. Pero el sector patronal alega precisamente la situación de crisis económica que le impide a ellos hacer un aumento superior al 12%, que era un 11.99% y terminaron redondeándolo en 12%. Es una bondad de ellos, dice, redondearlo. Lo que pasa es lo siguiente, si nos damos cuenta con la crisis, por ejemplo, en los Estados Unidos, para poder enfrentar la crisis, ¿qué hizo y qué está haciendo el gobierno y en otros países? Poniendo dinero en los bolsillos de los trabajadores y hasta de las empresas para que la economía se desarrolle y crezca. Entonces, usted no puede esperar que un país se desarrolle y que la crisis se pueda enfrentar cuando suben los productos y el trabajador y la familia se le disminuyen los recursos. Entonces, de la única forma que puede mejorarse el nivel de vida y aumentar el circulante y la economía y desarrollarse más la economía es que se le ponga más dinero a los trabajadores en los bolsillos. ¿Y de dónde se le pone más dinero a los trabajadores en los bolsillos? De lo mismo que produce el trabajador, que el empleador que gane menos, o que no que gane menos, sí que gane menos, que de los beneficios que se producen, que coja menos dinero y le ponga más dinero a los bolsillos del trabajador, porque al final vuelve otra vez para donde los empleadores, porque el dinero que se le paga a un trabajador, él lo gasta es en los supermercados, en la tienda, los colmados, comprando cosas de las que necesitan. Se lo gasta el mismo empleador. Se lo gasta el mismo empleador, produciéndole más beneficio al empleador. Entonces, no entendemos, a veces uno se pregunta qué es lo que pasa, por qué que no se le quiere pagar en realidad lo que un trabajador en verdad necesita para vivir. Si al final de cuentas lo que compra es zapatos, ropa, comida, televisores, nevera, cama, casa, que son de la misma cosa que el trabajador produce y le da más beneficio al empleador. ¿Cuál era la demanda original de ustedes? O sea, ¿cuál era el monto original que pedían? La demanda ha ido variando por la misma debilidad del movimiento sindical. No era un 100%. En ocasión se arrancó fue con un 50% y un 60%, y ha ido ya, se está hablando hasta de un 25%. ¿Y cuál fue la propuesta original del sector patronal? La propuesta original del sector patronal es un 11.99%. La original, o sea, significa que no ha variado. No ha variado Se ha mantenido estática ahí. Así mismo, no ha variado en esa posición, y las discusiones se suspendieron o se pospusieron para el jueves que viene, o no se sabe cuándo será la fecha, pero no ha variado porque el sector empleador centra la discusión al salario mínimo, pero buscando nada más el nivel de inflación que ha habido en el país. Y esa es una de las discusiones, por ejemplo, que el movimiento sindical hasta necesitaría ayuda para poder buscarle una solución a este problema, porque la canasta familiar está calculada en más de 19,000 pesos. Y nosotros, por ejemplo, una de las propuestas que hicimos cuando demandamos el reajuste de salario hace un par de semanas es que un trabajador que gane 7.360 pesos, el salario mínimo mayor, para comprar arroz, habichuela, carne y le sumamos espagueti, solamente esos 4 productos necesita casi 5,000 pesos mensual. Entonces, si lo que gana son 7.300 pesos un trabajador con salario mínimo, quiere dejar dicho que tiene un déficit de más de un 60% de su salario ordinario. Y hay otro dato. En el sistema de la seguridad social, que está ya claro y establecido, el 70% aproximadamente de los salarios que hay en el país registrados están por debajo de los 10,000 pesos. Quiere dejar dicho eso, que aquí hay una gran población que no está recibiendo lo que es el monto, que no se gana, lo que cubre, el dinero que cubre la canasta familiar para alimentarse. Y quiere dejar dicho que la población lo que iba haciendo malabares y haciendo trucos
para poder entonces sustentar las necesidades. Y la otra parte que entonces el núcleo familiar tiene muchas veces que ponerse a trabajar completo para poder asistir lo que es una familia y poder reunir lo que se necesita. Bien, era el licenciado Francisco Ramírez, secretario de organización de la Central de Trabajadores Unitarios CTU, en un trabajo especial para rocainformativa.com.